Hoy vamos a analizar la presentación final de Mati Juniosa, cantante filipino que se convirtió en una de las grandes revelaciones de VGT. Después de conquistar al público durante toda la temporada, se presentó con la canción Nothing Compares to You, una de las canciones más emotivas de la historia de la música popular. Y aunque el resultado ha dejado un sinsabor, muchos me dijeron: lo han robado, se merecía ganar, no puede ser que haya quedado cuarto. Tenemos que admitir que quedar cuarto no es una mala posición para nada, chicos, entre todas las audiciones que ha hecho y todos los concursantes que ha pasado. Pero si les parece, vamos primero a escuchar su presentación y luego a ver al top 3 y analizar si nos parece que ese cuarto puesto fue justo. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor vamos a ir segmentando y analizando poco a poco. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Oh, chicos, por favor, lo que es la sensibilidad que tiene Mati en su voz, lo que transmite al expresar, y ni hablemos del soporte de aire, ¿no? Porque está cantando con una voz súper dulce y la mantiene tan regular, es tan bello. Voy a volver un segundo. Since you took your love away. I can eat my dinner at a fancy restaurant. Coro, chicos, de 20 personas, pero que ya nos habla de una versión completamente distinta a la que conocemos de Sinéad O'Connor. Si bien es una canción de Prince de los 80, casi todos la conocimos por Sinéad O'Connor en los 90, que es la versión que tengo muy grabada. Pero claro, este instrumental y esta potencia no me la estaba esperando para nada. But nothing, said nothing can take away these blues. Todo lo que son, chicos, estos riffs que hace tan rápidos, tiene una agilidad vocal que es sorprendente. Nothing compares to you. Hey, the flowers that you planted, mama, in the backyard, all gone when you went away. Chicos, por favor, tienen la capacidad de hacer estas cosas maravillosas, pero no dejar de interpretar. No es que solo hace destrezas vocales, sino que también interpreta de una forma exquisita. Es un placer de oír realmente. Esos agudos que hace, esos belting que están todos mixteados, nunca están súper presionados, sino que se escuchan muy sanos. Es muy lindo. Mi 5, chicos, en este mix belt que lo está haciendo como si nada. Fíjense la limpieza de ese sonido.
Fíjense lo que es este sí, que está belteado con unos armónicos graves hermosos. ¡Wow, chicos! El pedazo de concurso que ha hecho este chico fue exquisito todo lo que hizo. Realmente no tuvo una cosa para marcar. Es un artista, pero... No, es inmenso, es inmenso. Bueno, cuarto puesto. Ya sabemos que estos concursos tienen ganadores y ganadores emocionales para la gente y muchísimas injusticias, ¿no? Por eso a mí este tipo de programas no me fascinan para nada, pero necesitamos ver quiénes son los primeros tres, ¿no? Así que vamos a ver el tercer puesto. El tercer puesto fue para Anastasia y Salsa. Vamos a ver un pedacito. Si les gustan este tipo de video análisis, déjenme un like, un comentario y suscríbanse, que así me ayudan muchísimo. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the real tide. Oh, how long has it been? I don't know, but it feels like an eternity since I had you here with me. Since I had to learn to be someone you don't know. To be with you in paradise, what I wouldn't sacrifice. Bueno, yo tengo un temita que es algo muy personal, ¿no? Con los animales. Yo amo a los animales, chicos. Y a los perros muchísimo más. Y cuando veo este tipo de cosas, por los entrenamientos que tienen que pasar, por los motivos que los hacen para jugar, para comer y demás, no es algo que pueda disfrutar realmente. Por eso no voy a ser objetivo con este caso. ¿Vamos a juzgar el talento del perro de haber aprendido todo esto? ¿El talento de ella de haberle enseñado? Bueno, es difícil. Realmente es difícil. Me parece justo que le haya ganado este show a Mati. No. Vamos a ver el siguiente. Segundo puesto fue para Celestial, show de drones. Welcome to Britain's Got Talent. First up tonight, it's George Samson. What's your name? Bien, me encantan los shows de drones, pero también es algo muy difícil, chicos, para evaluar lo que es esto, que serían programadores que están programando los drones, haciendo el programa de este hombrecito bailando, contra Mati cantando. ¿Cómo hacemos para comparar eso? A mí me es muy difícil y no me siento objetivo. No quiero menospreciar el trabajo de nadie. Como les digo, soy fanático de los shows de drones. Me encantan verlos. Cada vez que sé que hay uno cerca voy porque los disfruto mucho. Pero en este caso tampoco me parece que tendría que haberle ganado a Mati esto. Y vamos a ver el último de Hawkstone Farmers Choir, si no me equivoco, que se llevaron el primer puesto. There's a whisper on the hillside, drifting through the morning rain. Footsteps of our fathers on the older trails remain. Our stories ride the wind here, ancient voices calling free. And with every step I
I take, I feel the past walk next to me. Bien, ellas dos tienen una voz muy clara, realmente muy dulce, amalgamaron muy lindo. Ahora en la entrada de los varones me hizo un poquito de ruido todo. No sé si es un tema de balance, de intensidades, pero vamos a ver, escuchar un poquito más. Songs of sons and daughters. On land we showed our dreams. This is home, where the roots run deep, where my heart still beats. This is home, this is home. Hey, where the wild wind blows through my blood and bones. This is home, this is home. Bien, se escucha muy lindo realmente, pero ¿me transmite muchísimo a mí particularmente? No. Pero también pasa esto de que yo no conozco el background de ellos, ¿no? Estos programas tienen mucho esto de conocer la historia detrás de los artistas o del grupo en este caso. Y juega mucho la parte emotiva también. Pero a mí me es difícil pensar que Mati quedó cuarto, chicos. Me es muy difícil pensarlo realmente. Bueno, es lo que pasó y hay que aceptarlo, ¿no? Así son este tipo de programas. Cuando uno se anota, ya sabe lo que se está anotando también. Y si no me equivoco, bueno, hubo voto de público también, así que el público también tiene incidencia en estos resultados. Así que, como decimos en Argentina, a llorar a la iglesia. Hermoso viaje el de Mati y hermoso haberlo compartido con ustedes, amigos. Ya saben que si quieren que reaccione a cualquier artista, los estoy leyendo en comentarios. No se vayan sin antes dejarme un like y suscríbanse dándole clic al botón que dice suscribirse. Activen la campanita para enterarse de cuando suba más videos. Vayan a seguirme a redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.